Que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la primera clase ya de estadística electivo, ya, y entonces les voy a hacer una explicación más o menos de la guía para que lo vayan teniendo claro. Ya, en primera parte aquí les dejo todo lo que respecta a la historia ya de la estadística, después algunas cosas relevantes dentro de lo que es la estadística nacional, ya, algunos conceptos básicos que los vamos a explicar de manera muy rápida. Población es un conjunto de personas, eventos o cosas de las cuales se desea hacer un estudio y tienen una característica en común. ¿Ya? Esa es la población. Generalmente se va a conocer como el todo. ¿Ya? La muestra es un subconjunto cualquiera de la población que tenemos acá arriba. ¿Ya? Es importante que esta muestra sea escogida de forma aleatoria, o sea, al azar. ¿Ya? Pues así se logra que sea representativa y puedan tener conclusiones más afines acerca de las características de la población. ¿Ya? Eso entonces, tenemos población, ¿ya? Y hay un subconjunto de esta población que es la muestra, ¿ya? Una parte de la población. Después tenemos variable estadística, característica o atributo que se observa en cada uno de los elementos de la población y que se mide en la muestra, ¿ya? O sea, es una característica, ¿ya? De nuestra población, que generalmente es la que se estudia, ¿ya? Después, dentro de la variable estadística vamos a tener dos tipos de variables, variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas relacionadas con características no numéricas de un individuo, por ejemplo, atributos de la persona, color de pelo, color de ojos, y así sucesivamente pueden haber muchas más, etnia, nacionalidad y así sucesivamente. Las variables cuantitativas relacionadas con características numéricas. Eso es importante. Ahí está la gran diferencia. La cualitativa es no numérica y la cuantitativa es numérica. ¿Ya? Para tenerlo súper claro. Las cuantitativas se dividen en dos. Discretas, que toman valores enteros, ¿ya? Y la otra opción es continuas, ¿ya? Que pueden haber infinidad de valores entre números, ¿ya? Que generalmente aquí las discretas son números enteros y acá en las continuas son intervalos, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Entonces aquí tenemos un ejemplo y si se quiere analizar los índices de desempleo del país, para esto se realizó una encuesta a las personas de algunos hogares de la región y se les preguntó si estaban desempleadas. Entonces la población acá, queremos analizar el país, por lo tanto la población va a ser, en este caso sería Chile, la muestra sería algunos hogares de la región. Esa sería la muestra. Algunos hogares de la región. Y la variable que se quiere estudiar son los índices de desempleo, ¿ya? Por lo tanto serían los índices de desempleo, ¿ya? Eso sería básicamente, ¿ya? Para tenerlo claro. El todo es la población, recuerden, Chile. La muestra se saca de manera, ojalá, por así decirlo, recuerden que se saca de una manera aleatoria, ¿ya? Por eso van a entrevistar ahí a algunas personas de la región. Ya, esa sería la muestra, una parte de Chile si ustedes se dan cuenta. Sigamos avanzando. Identificar el tipo de variable. La etnia de las personas que viven en una comuna. Ya, la etnia obviamente sabemos que es una característica no numérica. Por lo tanto, esta variable sería de tipo cualitativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque acá la variable que me dice acá estadística es lo que se está estudiando. En cambio, cuando yo aquí tengo el tipo de variable, tengo que identificar si es cualitativa o cuantitativa. Eso tienen que tenerlo súper claro. Después tenemos la temperatura corporal de personas que entran al hospital. La temperatura corporal, si ustedes se dan cuenta, uno puede tener 36 grados, 37, 39 y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, se representa como un número, lo que me indica que es cuantitativa. ¿Ya? Básicamente eso. Después acá se les va a presentar cómo ordenar la información. ¿Ya? Para ordenar la información, ustedes ya saben algo con respecto a esto. Vamos a clasificarlo en clase o categoría, ya en donde establecemos una frecuencia y esto se va a llamar una tabla de frecuencia. Vamos a tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ahí están las definiciones de cada una. Y vamos a hacer un ejemplo y les voy a poner algunos valores de la tabla y ustedes van a tener que completar los otros. Voy a ir explicando qué es lo que hago acá. Ya, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de la variable en la muestra. ¿Ya? O sea, el 3,2
en este caso, habríamos que ver cuántas veces se repite y esa sería la frecuencia. La frecuencia relativa dice, es la razón, recuerda que cuando hablamos de razón hablamos de división, ¿ya? Entre la frecuencia absoluta y el número total de elementos de la muestra. La frecuencia relativa porcentual corresponde a la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Y la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias observadas hasta cierto punto. ¿Ya? Vamos a irlo explicando acá entonces. Ya, 2,8. Primero, leamos el ejemplo. Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un curso de 24 alumnos en un trabajo de matemáticas. Y ahí tenemos las notas. Si ustedes se dan cuenta, podemos establecer acá de que lo podemos hacer así en una tabla de frecuencia en donde los valores acá van a ser discretos, por así decirlo. ¿Ya? Eso es importante acá, serían discretos los valores, ¿ya? Pero también podría ser un intervalo. Ya, por ahora lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, 2,8 empiezo a ver aquí, hay un 2,8, 3,2, 1, 2, 3 y el otro está acá, 4. Y así sucesivamente comienzo a llenar todos estos datos que tengo acá. ¿Ya? La frecuencia acumulada ya va a ser la suma, como decía acá, es la suma de la frecuencia observada hasta cierto punto. Entonces, lo que, por ejemplo, cuando yo tengo la frecuencia acumulada de la segunda clase, es la suma de todas las anteriores incluida esta. O sea, sería la suma de 4 más 1 me da 5. Por ejemplo, la suma de la frecuencia acumulada de la tercera clase sería la suma de su frecuencia absoluta y todas las anteriores. Entonces 3 más 4 más 1 me da 8. Ya, hay una forma más sencilla de hacer esto, ya que se los voy a ejemplificar acá con el lápiz. Entonces, para completar la tabla de la frecuencia acumulada, generalmente se hace esto. Ahí se mantiene el 1. Después 1 más 4 me da 5. 5 más 3 me da 8. 8 más 5 me da tanto. Y así ustedes van completando después para abajo. ¿Ya? La idea es que lo completen y después ojalá me lo envíen. O lo revisamos en la próxima clase online. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos completando hacia abajo. ¿Ya? Según los valores que ustedes obtuvieron ahí. Ya. Después, la frecuencia relativa ya es la frecuencia absoluta, este 1 que está acá, dividido en el total. Tenemos que son 24 alumnos, por lo tanto 1 dividido en 24 me da 0,041. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el siguiente sería 4 dividido en 24 y eso me da 0,166. ¿Ya? Y así sucesivamente ustedes van dividiendo para acá abajo y van obteniendo todos los resultados. Cuidado con confundirse con la frecuencia acumulada. Recordar que es la frecuencia absoluta dividido en el total, que son 24. Ya. Y lo último, para pasar esto a porcentaje, a este numerito que yo tengo acá, hay que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Para pasarlo a porcentaje, para que pase a este otro lado. ¿Ya? Este de acá, para pasarlo a porcentaje, no se olviden que lo multiplico por 100. Y ahí me queda el 16,6. Y así sucesivamente van completando todos los datos. ¿Ya? Les dejo acá como ejercicio también de que me realicen un mapa conceptual con los conceptos vistos en la guía. Frecuencia, esto de acá, y también todos estos conceptos que tenemos acá en la otra tabla. Eso es, que esté muy bien, nos vemos.